Desde que has nacido estás aprendiendo. Seguro o que has estado o que llevas tiempo en instituciones educativas, centros que están preparados para que aprendas. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar cómo aprendes? El proceso de aprender es un proceso complejo, es un proceso que tiene riesgos y no todo lo que empieza siendo una experiencia de aprendizaje termina en un aprendizaje. Aprender tiene 3 partes y te las voy a contar con un ejemplo. Imagínate que quieres o que quieren que aprendas un idioma del que actualmente no sabes nada. Una vez tomada la decisión de querer aprender ese idioma o de que alguien quiera que aprendas esos idiomas, tenemos que planificar dónde y con quién. Vas a realizar esa experiencia de aprendizaje en una academia o una estancia en el extranjero. La planificación tenemos que llevarla a la acción y pasado un tiempo tenemos que contrastar. Tenemos que preguntarnos cómo nos ha ido y qué hemos conseguido. En educación, en el mundo educativo, a estos tiempos lo llamamos evaluaciones y en la vida son aquellos momentos en los que sientes que te enfrentas a la realidad, que pones en práctica aquel proceso de aprendizaje. Imagínate que es un idioma y que te enfrentas a una conversación con una persona foránea. Tradicionalmente, a este proceso es al que se le ha llamado aprender. Tras este momento de examen, o tras este momento de valoración, o tras este momento en el que te has enfrentado a una conversación, obtienes los resultados. Es como cuando te dan una nota. Parece que ya hemos llegado al final, pero nada más lejos. Ese examen o ese momento en el que te enfrentas con un valor y tienes que obtener una respuesta sobre cómo me ha ido o qué es lo que he conseguido, además de tener una valoración objetiva, y una nota de un examen puede llegar a ser una valoración objetiva, conlleva una interpretación personal. Es decir, tras ese momento en el que te han dado un resultado, ¿qué piensas tú que ha pasado? En el caso de un idioma desconocido, seguro que muchas personas, al de un tiempo de trabajarlo y tras ese momento de examen o de establecer una conversación o simplemente de oír una película en versión original, independientemente de objetivamente lo que hayan conseguido o de si han aprobado o si han suspendido, tendrán conversaciones con ellos mismos del tipo, pues qué divertido es esto de los idiomas, cómo me gusta. O también pueden ser conversaciones del tipo, qué desastre, tengo que trabajar mucho más. O también pueden ser conversaciones del tipo, esto de aprender idiomas nunca ha sido lo mío. ¿Sueles tener tú este tipo de conversaciones cuando te enfrentas a un proceso de aprendizaje? Siempre tenemos conversaciones con nosotros mismos cuando nos enfrentamos a cualquier proceso de aprendizaje. A veces somos más conscientes y a veces somos menos conscientes, pero siempre existen estas conversaciones. Y no todas las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos nos llevan a un proceso de aprender. Depende de lo que te digas a ti mismo, depende de lo que yo me diga, podemos decidir actuar o no actuar, dejarlo, dejar de hacerlo, no movernos. Cuando pasa esto, a esto se le conoce entrar en la zona de la frustración. Es la gente que se frustra en un proceso de aprendizaje y no culmina el aprendizaje. Hay mucha gente que decide a través de una conversación del tipo, esto no es lo mío, yo soy una persona que siempre se me ha dado mal esto, decide no actuar, decide no hacer nada más, decide dejarlo. Y a esto es a lo que se conoce como entrar en la zona de la frustración. Pero también puedes decidir actuar, puedes decidir hacer algo diferente, volver a arrancar, volver a hacer, independientemente de si te ha ido bien o te ha ido mal. Podemos decidir, bueno, he hecho lo adecuado, voy a cambiar algo. En ese momento nos estamos autoobligando a seguir trabajando y solo a eso le llamamos aprendizaje, solo a esto le llamamos que entramos en la zona del aprendizaje. La clave está en lo que te digas y a veces tenemos que luchar contra nuestros propios enemigos del aprendizaje, frases que nos decimos nosotros mismos para no actuar, frases que muchas veces siempre se repiten. ¿Conoces cuáles son tus enemigos del aprendizaje? ¿Sabes cómo neutralizarlos? ¿Sabes cómo darles la vuelta?